¿Cómo están amigos de Latinoamérica? Hoy empezando el cuarto conversatorio del laboratorio animado. Hoy tenemos a dos invitados de lujo. Vamos a hablar sobre lo que es la dirección de arte. Están con nosotros Fernando Sagua, de la Argentina, perdón, Jan Frais, ¿no? Ajá. Mexicano francés. Perdón por la presentación. Eh, No Bienvenidos está bien. nuevamente a este conversatorio. Entonces, voy a pasar la palabra para que saluden nuestros invitados. Adelante, Fernando. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Estuvimos charlando un ratito tras bambalinas. Allá no lo conocía, pero ya que nos conocemos, básicamente. Hemos tocado, Ajá. estamos hablando de lo chiquito que es el mundo de la animación y el arte y que siempre uno termina conociendo un poco a sus colegas antes de tiempo, de alguna forma. Así que nada, gracias por la invitación. Eh, Jan, quisieras presentarte, saludar al público que nos observa, por favor. Sí, 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 con gusto. Pues hola a todos. Igual, un gusto estar aquí, un poco en terreno desconocido, porque si bien sí nos conocemos por el intermediario de uno que otro estudio, no había tenido el gusto de charlar en vivo con ninguno de ustedes. Entonces, es un gustazo. Seguramente nos vamos a divertir bastante y ojalá para los que nos estén viendo les podamos compartir un poco de nuestra inmensa sabiduría y conocimiento o decir puras estupideces. Pero ojalá sea divertido. Gracias. En realidad, la idea de esto es un poco compartir, ¿no? Las experiencias que vamos acumulando con la gente que está incursionando en este mundo. Es así que quiero, bueno, primero pedirles saber cómo les llegó, cómo han sentido el bichito para dedicarse a este mundo, ¿no? Fernando, empecemos contigo, por favor. Eh, ¿La primera vez que decidiste arrancar profesionalmente o cuándo fue que arrancaste con el dibujo, la pintura o todo esto? Mira, la realidad es que dibujé siempre, de toda la vida, recuerdo que siempre fue un tema de que en un momento era un tema de que este chico se la pasa dibujando, no mal, nunca fue mal, para nada, pero sí que me pasa a mí hoy con mi hija, por supuesto, que es esa cuestión de estar dibujando a toda hora, quedarse hasta tarde, etcétera, y en un momento ya un poco te das cuenta que va a ser tu futuro. Que va a ser tu futuro dibujar a toda hora, quedarse hasta tarde. Exactamente eso. Decidí realmente empezar en el mundo de la animación o en el mundo del cine animado, si se quiere, como por ese lado, cuando ya estaba cerca de terminar el secundario y me enteré que había una escuela de cine animado en Avellaneda, donde recién ese año se podía empezar a ir, recién terminado el secundario. Antes los chicos podían ir a estudiar, nada, cine, ya estando en el secundario podías hacer como una carrera al mismo tiempo del secundario, podías empezar cine de animación. Y después se hizo como un terciario más profesional, supongo, donde lo hacías con el secundario egresado. Y ahí empecé a estudiar, hice unos meses y enseguida ya empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar muy chico ahí en Patagonic, en una película buenísima que se llamaba Condor Crux. Por suerte creo que no está activo ya. Pobre, igual fue una excelente experiencia porque ahí conocí a un montón de colegas y amigos que hasta el día de hoy, por suerte, los mantengo a la mayoría. Y fue esto año 99, 98, 99, por ahí, hace muchísimos, muchísimos años. Ok, gracias. Jan, ¿tú cómo incursionaste en este mundo? Mi camino es un poco diferente. De hecho, bueno, luego platicaremos de eso, pero acabo de hacer un Draw My Life, que es como este ejercicio de youtuber para básicamente hablar de ti. Pero fue bastante retrospectivo o introspectivo porque me di cuenta que mi camino no tiene nada que ver con el de la mayor parte de los artistas. Yo no era el niño que siempre dibujaba. Yo era el ñoño que jugaba videojuegos y escribía poemas para tratar de conseguir las chicas. Y,
Y cuando no me salía, me dejaba mucho tiempo libre. Y entonces jugaba más videojuegos, pero, o sea, sí había como un interés, pero no lo desarrollé de niño. Y entonces resultó que a los 20, 21, después de haber estudiado un poco de periodismo, porque era lo que me interesaba realmente, la escritura, y era lo que se me daba más fácilmente, decidí regresar al arte, regresar porque en algún punto sí me había interesado muchísimo el 3D. Recuerdo que eso sí, el día que metí las manos en el programa de 3D, sentí algo bien padre. No sé, como si pudieras crearlo todo. Me imagino que eso sí es común entre todos los artistas, esta fascinación por decir, ¿a poco eso lo puedo hacer yo? O sea, puedo inventar lo que sea y mostrarlo a los demás. Pero no lo había llevado a ningún lugar y era mi talento era nulo, no lograba nada. Por eso lo había abandonado. Y entonces a los 21 decido, por algún tipo de, en el video lo llamo mi absurdo entusiasmo, o sea, no sé por qué dije, tal vez ahora sí funciona, ¿no? 7 o 10 años después. Y estuvo terrible al inicio porque al lado mío había puro Fer, que sí había dibujado toda la vida, que dibujaban súper bien, y yo no, entonces fue muy, muy difícil, no logré entrar en ninguna escuela, entonces tuve que ser diseñador gráfico, hacer logotipos y sitios web por mucho tiempo, y aprender Eso a hacer. una pregunta, ¿eso en Francia? ¿En qué ciudad? En ¿De dónde Francia, eres? en París. En Ah, París estaba al lado mío los Gobelins y todas estas escuelas claro. chicas. Y yo era el tipo de afuera pidiendo limosna y que me dejaran entrar, pero no me dejaron entrar nunca. Entonces sí, y llegué a México por cuestiones personales, me enamoré de mi esposa y vine aquí y seguía como diseñador gráfico, pero tuve esta espina siempre de querer pues seguir avanzando. Y la verdad siempre he trabajado, trabajaba día y noche, estudiaba mucho por mi cuenta, muy lentamente, pero seguro. Y en algún momento decidí soltar todo y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de mi trabajo en agencia, que en este momento trabajaba en agencia de publicidad. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar, me pongo de freelance, voy a vivir en el día de la lana que saco de los freelance, pero principalmente voy a estudiar. Entonces trabajaba un montón, igual, 16, 17 horas al día, de las cuales trataba de dedicar entre 6 y 8 aprendiendo, practicando. Y ahí es donde sí, realmente, pues fue la primera vez que lo tomé como en serio, entre comillas, o sea, como algo profesional. Ya dejó de ser como una pasión y empezó a hacer lo que es mi trabajo, entonces lo tengo que tomar en serio como lo tomaría cualquier otro oficio, ¿no? Hay reglas que aprender, teorizar y cosas así. Y ahí, después de 2 años de este ritmo loco, donde trabajaba un buen, iba a festivales para mostrar mi portafolio y escuchar lo que todos los profesionales que me lo tumbaban, lo fui mejorando poco a poco y a los 2 años pude entrar a Huevo Cartoon y ahí fue otra cosa loca porque como sí tenía, no tenía un excelente nivel, pero sí tenía como un nivelito y sucedió que en este momento yo pensaba que iba a una entrevista de artista conceptual para la peli 2D que estaba empezando, Marcianos contra Mexicanos, y resulta ser que estaban buscando un director de arte. Entonces, Pato, conoce Fer. Sí. ¿Cómo? No, sí, lo conozco. Sí, y tú sabes que es un gran loco. Entonces el tipo vio mi trabajo, por alguna corazonada suya, que son cosas que le dan, dijo, ¿sabes qué? Tú no eres artista conceptual, eres director de arte. Y le dije, va, te la compro. Y entonces llegué a mi casa y googleé el término, qué significaba director de arte, y al día siguiente pues lo descubrí y fue el inicio de una aventura de 5 años donde siempre había un reto mucho mayor a lo que yo sabía hacer y tuve que aprender en marcha forzada, pero fue la mejor escuela que hubiera podido tener, fue increíble. Sí. Bueno, acompañando un poco eso, bueno, si querés preguntar ahí, Fernando. No, iba a decir eso, que creo que un poco todos nosotros, o por lo menos por las edades que tenemos, que más o menos están cercanas, sí, creo que aprendimos un poco también así en la marcha muchas cosas.
yo agradezco haber tenido un montón de oportunidades laborales que me fueron dando en estudios como vos en Huevo Cartoon. Yo también tuve oportunidad en Huevo Cartoon, en Hookup, que hablábamos hoy también, después, no sé, Vita Animation, ahora Gizmo, digo, en todos los lugares donde yo laburé, siento que siempre tuve una oportunidad de aprender y de crecer, y creo que si no tenés ese lugar, es muy difícil también. Vale, tenés que hacer, hoy creo que es otro el camino, pero en ese momento necesitabas ese pequeño lugar y esa pequeña confianza del equipo, del jefe o de quien sea que te dé con un poco de ese lugar para crecer y que realmente sea un desafío, que era lo que contaba Jan. En un momento tenés que aprender a hacerlo. O sea, tenés un tiempo X para aprender a hacer ese trabajo. Sí. Y bueno, acá nos encontramos en esta situación. Genial. No, yo lo que quería preguntar era, acompañando y eso a los dos, ¿no? Un poco esto, es ¿qué mentoría tuvieron más allá de la escuela, de donde cada uno fue estudiando, cuestión académica, pero la pregunta era eso, ¿qué mentores le quedan a ustedes, libros o escuelas, como ustedes dicen, estudios, no sé, o proyecto, este proyecto me marcó y en este aprendí, no sé, los pinceles que había que crear o una cosa así, o sea, ¿qué anécdotas tienen un poco eso del aprendizaje ya sobre la marcha? Más que todo por la escuela que tuvieron, ¿no? De la vieja escuela, diríamos, porque ahora con toda la parte digital ya se pueden conseguir conocimientos o contenido online. ¿El que quiera contestar? Bueno, yo creo que la mayor escuela que tuve fue Hookup. O sea, fue el primer estudio donde me dieron lugar. Los conocía a los dueños de Hookup de haber trabajado antes en otros estudios que habíamos trabajado juntos. Ellos abrieron Hookup y empecé a trabajar ahí haciendo algunas cosas de entintado y asistencia para animación, todavía en formato tradicional en papel. Y un día me olvidé una carpeta con unos dibujos míos y me preguntaron a ver si quería hacer fondo. A mí me gustaba, pero no había pintado nunca en digital en una computadora. O sea, había pintado por hobby, pero ni siquiera tenía una Wacom yo para probar. Y ¿Es en qué año? ¿2000 más o menos? Así para saber el contexto. 2001, 2002. Ah, Muy inicio de 2002. cuando recién estaban aprendiendo las tabletas también. Claro, era como la Wacom, de verdad, era una Wacom, era alta las Wacom. En ese momento era una Wacom muy alta y tenían un adaptador. Y yo no tenía Wacom, pero por suerte el papá de una chica con la que yo salía en ese momento tenía una Wacom en la casa. Hermoso. Porque él era artista y tenía una Wacom para probar, para jugar, y me la prestó, y gracias a esa Wacom y a Hookup que me dio ese lugar, empecé a avanzar en el mundo de los fondos. Y la verdad que aprendí muchísimo con Hookup, con Diego Puente, uno de los dueños de Hookup, con Juan Cancellieri, que hoy también hablamos de él. Sí, creo que hay un montón de gente que si yo no me lo hubiera cruzado, no... Si bien hay un montón de trabajo autodidacta en aprendizaje, la realidad es que mucho del aprendizaje real, del pulido del laburo del día a día, lo fui haciendo con gente con la que pude trabajar al lado y pude ir aprendiendo. Sobre todo en lo que es ilustración, hay ciertos atajos y ciertos caminos para lograr hacer ciertos pasos de trabajo de ilustración que realmente los aprendí mirando o pidiendo ayuda, pero digo, no tuve la posibilidad de eso que decís vos, Jorge, de verlo en algún lugar, en algún curso, o de ver, no sé, lo que hace Jan ahora, de tener un canal y vos poder mirar y decir, controlera para pegar. Claro, era como esas cosas que no sabes cómo se hacen y por ahí las tocaste sin querer, y si tenés a alguien al lado con el que podés ver cómo se hace, es un abismo, directamente saltaste un abismo y estás en otro lugar. Por eso, algo que hablábamos hoy también más temprano es que antes era muy difícil conseguir que te pasen cierta información en un momento. La gente era muy reticente a compartir información, a compartir enseñanza. Y hoy, a mí la verdad que todo lo que yo puedo explicar, lo que pueda pasarle a la persona que trabaja conmigo es totalmente abierto. Tomá mis pinceles, tomá mis cosas, mis capas, mis PCD, lo que quieras, usar lo que quieras, porque
me doy cuenta que así aprendí yo también, o sea, observando y teniendo esa posibilidad. Si no, inclusive teniendo canales y todo eso, me parece que está bueno poder tener siempre a alguien a mano para consultar, lo que sea. Tal cual. Sí. Es que aparte era otra época, ¿no? O sea, el internet no es lo que es hoy, no todos tenían acceso, la computadora también eran armatotes gigantes, o sea, ahora tenemos laptops, o sea, hasta iPads, que en esa época no había, o sea, todo lo Exacto. que hoy en Bueno, día el iPad hay hoy otro. el iPad es un cambio para mí total. Es Sí. ahí donde todos soñábamos tener esa computadora que tenía Jean-Luc Picard en el Enterprise y poder dibujar. Y de golpe estamos en la cama sentados dibujando con el Procreate y es como, hay un momento que no lo puedes creer. Hay un segundo donde no lo puedes creer. Después Sí. pero... Después se te hace normal y ya se te olvida lo maravilloso. Venga. Pues hay Y algo vos, Jan, contando hay- también qué libros o así experiencias que hayas tenido. Sí, antes que nada, hay algo que quiero decir que creo que hay cosas que cambiaron con la tecnología, con el hecho de que ahorita hay educación por montón y todo, pero hay cosas que no cambian. Creo que ningún artista se forma en la escuela. En la escuela lo que aprendes es lo que tienes que aprender, o sea, fundamentos y cosas así. Y bueno, además cada quien se lleva de la escuela lo que le pone, ¿no? El esfuerzo que le pone. Ninguna escuela, no es como ser doctor o algo así, que nada más vas y aprendes un montón de libros y ya tienes tu título al final y ya eres doctor. Probablemente es una mala metáfora porque ha de ser bien complicado ser doctor. Pero no sé, o sea, no hay fórmula. Sí, creo que eso sí es la diferencia. No, el problema es que no vas a la escuela a que te enseñen algo que la gente ya sabe hacer de alguna forma. Vas a la escuela a aprender a hacer como lo haces tú. Creo que eso es, en este sentido, el medio artístico es muy, muy difícil por eso. Y entonces quería decir eso porque decías que nosotros nos habíamos formado a la vieja escuela o algo así, pero no creo que haya una nueva escuela, un tipo de fábrica de artistas, donde es un hecho que si entraste en el punto A vas a salir en el punto B. Creo que el camino artístico en sí es un camino empírico donde, como dice Fer, dependes un montón de la gente que conoces. Hablas del momento, del control E y todo eso. Hay una experiencia en el estudio que siempre es bien divertida, que estás ahí, todos dibujando en tu lugar. Y en algún momento uno dice, oye, amigos, ya le habían picado a tal, ya habían hecho barra de espacio, doble diagonal, no sé qué. No, ¿cómo crees que hace eso? Y entonces son como 5 minutos de descubrimiento de algo que, pues, obviamente estaba en la guía de Photoshop que nadie leyó nunca. Pero, pues ahí está, lo descubres por casualidad y es muy bonito. Y eso quiero decir, creo que los mentores en realidad, hay unos que llegan por suerte. Yo tengo la gran suerte que en este lapso de tiempo de estos 2 años, como iba a festivales, lo poco que ganaba lo invertía. Entonces me iba a Los Ángeles, a todos los festivales de México que podía. Y en algún punto en México me fui a uno que se llamaba el Pixelatl. Y resultó que ahí, la verdad, hice un montón de trampas. Ojalá no me escuche no recuerdo su nombre, Iniesta se llama su apellido, el organizador. Pero este año hice trampas para colocarme, porque no tenía el dinero para pagar el pass de lujo. Entonces hice trampa para colocarme en la mesa de los profesionales. Y ahí le hacía como si, sí, claro, yo igual que usted, no sé qué. Y en algún punto empiezo a hablar con alguien en inglés y en algún momento me dice, tu acento inglés está como medio raro. Y digo, pues sí, soy francés. Y me dice, ¿cómo crees? Yo también soy francés. Y resultó que era un tipazo. Este tipo es increíble, se llama Stefan Frank, tiene un cómic, tiene varios cómics, pero ha trabajado en Sony por mucho tiempo. Fue director y head of story, o sea, director de storyboard globalmente, de varias películas de Sony, un tipo increíble, y nada más por la casualidad de que éramos franceses, me dijo, pues vente por acá y voy a checar tu portafolio. Y el tipo es una personalidad increíble y después a cada rato me ayudaba. Entonces, pues es una oportunidad que yo provoqué, entre comillas, por estar ahí y por estar busque y busque, pero sobre todo tuve la suerte de caer ahí con un tipazo. Entonces, a lo que veo es que existen este tipo de mentores, que son los que te encuentras y tienes la suerte de encontrarte, o colegas, como dice Fer, sí. Gente que está ahí y por suerte pega y aprendes de ellos. Y están todos los mentores que te creas.
hay un tipo que se llama Joseph Bubich, es para mí el mejor acuarelista del mundo, y él no me conoce, nunca me ha visto, pero lo considero como mi mayor mentor en toda la vida. Porque tiene 3 videos en internet donde el tipo hace acuarela en vivo y es como, no manches, yo ni siquiera tardándome 2 semanas puedo hacer lo que tú logras hacer en 1 hora. Y sin saberlo, o sea, porque es muy de nada más él dibujando y explicándote lo que está pensando, me dio las lecciones más importantes de mi vida en cuanto a arte. Entonces, nada más quería decir eso. Ahorita sí hay un montón de material y todo eso, pero creo que la cuestión del mentor no cambia mucho. Al final de cuentas son o las personas que tienes la suerte de conocer o la gente que tú decides que su discurso, su expertise o su forma de hablar, lo que sea, corresponde a lo que necesitas en este momento y lo agarras y es tuyo para siempre. Claro, igual lo que mencionaba era, yo te comento un poco también, yo soy de Bolivia y hablo un poco de la vieja escuela porque yo en 2007, el internet no es lo que soy, entonces a muchos los que nos pasó en Latinoamérica nos obligó a migrar a poder estudiar. Ponele, como no había universidades o no había institutos de arte, entonces cuando hablo de vieja escuela es eso de que te tienes que mudar a un lugar específico para poder conocer o estudiar esa nueva carrera, ¿no? Entonces, hoy en día, creo que la barrera de la tecnología, de lo que habla la nueva escuela, es justamente eso que también decía Fer, que no es necesario viajar a otra parte para poder trabajar o para poder aprender. Creo que hoy en día puedes aprender, como vos dices, de tu casa, pero obviamente buscando mentores. Creo que el mentor siempre va a estar presente en todo, ¿no? Pero decía más que todo esa la diferencia, porque antes nosotros teníamos que buscar en libros, no había eso del... ni siquiera tutoriales, videotutoriales, o era con CD o disquetes que vendían en revistas. No sé, yo me acuerdo todo lo que salía Corrientes 2007, ¿no? O sea, cuando llegué acá era como, wow, hay esta revista, me puedo mirar esto, y ahora como que hay mucha más accesibilidad. Sí, y otra cosa que también creo que nosotros, hay un momento donde pensabas cómo se podía resolver algo y lo inventabas de alguna manera, y cuando veías que realmente coincidía con la forma en la que trabajaba otro ilustrador más experimentado, algo, era un momento de sorpresa de cómo no puede ser. ¿Entendés? Como cuando empezás a trabajar en layers, en ordenar los layers, en usar los modos de transparencia, etcétera, cuando te das cuenta que hay otra gente que trabaja muy similar a vos, te sentís parte de un grupo de profesionales. Pero es real lo que dice, lo que hablamos recién, es súper importante la gente con la que trabajás y la gente que vas conociendo en el camino. No sé si es muy difícil, me parece, ir a buscar un mentor o ir a conseguir un mentor. Me parece que tiene que querer, ¿no? Suerte y de cruzarse con gente realmente, porque obviamente podés conseguir un mentor o podés ir a una escuela y aprender y encontrar un profesor que realmente te vuele la cabeza, o pagar un curso online y que realmente te abra la cabeza y sea genial. Pero eso mismo yo creo que lo vas encontrando también en el camino. Y en un momento, a mí por lo menos, yo creo que el laburo, inclusive el mal laburo, el trabajo que te hace sentir mal, que es pesado, que es muy largo, etcétera, también te sirve para aprender, en general. No hace falta, ¿no? Uno sufrir y para tener más experiencia, pero digo, te sirve real. Y hay algo que quería agregar, que recién veía la cámara. Tenemos un libro viejito. Te muestro el mío. Ahí, Pablo, abrí la cámara si querés. Comparte el mismo libro. Esto no fue arreglado, ¿eh? Esto no fue arreglado. Tiene el mismo, este libro lo debo tener, lo compré cuando estaba en UCAP, o sea, hace muchísimos años. Muchísimos años. Es Biblia. Y lo peor es que son malditos mugrosos, son alumnos que dijeron, oye, ¿sabes qué? Ustedes se ven buenos, ¿no? Vamos a hacer un libro con ustedes. Tienen 22 años, están en 2º año de la carrera. A mí por mucho tiempo me inspiró tanto como me deprimió este libro. Pero... A mí me deprimió cuando me di cuenta que era alumno, porque dije, no. Fue terrible, pero sí. Está increíble. Sí, no, este libro siempre lo recomiendo, está increíble. Jean, ahí te preguntaban y se dio como una charla ahí en el chat. ¿Cuál era el acuarelista? Lo puse ahí en el chat. Perfecto.
Lo puse, pero lo puse en el chat privado, no sé si es Sí, porque Sí, ahora lo nosotros comparte podemos igual. escribir en el tuyo, ¿no? Sí, porque su nombre es como, o sea, es muy difícil de letrear. Confirmadísimo a los que están en el chat. Y Nada más continuando con algo, esto. Ah, no, perdón. no, pero algo que quería agregar, porque discrepo nada más un poquito contigo, Fer, en Sí, cuanto a lo de los mentores que no se pueden encontrar. Entiendo lo que dices y por qué lo dices, pero nada más hay algo a que quiero invitar a la gente, ¿no? No sé qué edad tenga en general la gente que nos esté viendo, pero veo que mucha gente está como diciendo, pues nunca voy a encontrar un mentor y pues no voy a molestar a los profesionales y todo eso. Hace 2 semanas tuve una entrevista con una chica que es vicepresidenta de Sony Animation. Es un estudio gringo donde hay como mucha jerarquía, entonces en realidad es como una de las cabezas estratégicas del estudio, pero ella antes principalmente ha sido reclutadora, bueno, a ella no le gustaría que lo dijera así, ha sido cazadora de talento. Y bueno, todo eso por decir que ella me decía, yo siempre contesto cuando un artista joven, un estudiante me manda un mensaje en LinkedIn o donde sea. Yo quiero que me hablen, porque a mí lo que me interesa es construir una relación de largo plazo. Entonces, y la gente, los reclutadores, si bien no son artistas directamente, al menos te pueden ayudar un montón en cuanto a si tu portafolio tiene lo que están buscando los estudios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es, uno, creo que por más que no siempre te van a contestar, creo que sí vivimos una época fantástica en la que puedes stoquear 100 personas que te encantan y mandarles mensajes. Y por más que si solo de 100 te contestan 5, al menos tienes acceso hoy a este nivel, a este calibre de artista, que puede resultar en un mentor. La mayor parte del tiempo no va a resultar, porque tienes razón, los artistas no tienen el tiempo, están súper solicitados, etcétera, porque pues hoy es un poco así. sí. Pero sí quiero que los jóvenes principalmente, incluso cualquier nivel de profesional, tenga eso en mente. Sí se vale mandar mensajes a los profesionales y a Sí, no, cualquier pero nivel de profesional. en eso estamos 100% de acuerdo y creo que tanto vos como yo, como los chicos, digo, está bueno cuando te contactan y está Sí, bueno sí. tomar tu tiempo para dar una respuesta y hoy hablamos un poco de eso también, de que a veces, sobre todo, y me parece que ahora en esta época de cuarentena que estamos viviendo de la pandemia, hay mucha gente que te pregunta porque se ve interiorizada en su necesidad de emprender con su portfolio, de empezar a trabajar, de empezar a acomodarse un poco mejor para la salida laboral. Y está buenísimo poder ayudar a alguien, no solamente a armar su portfolio, sino a mejorar en lo que, tirarle algún tip, alguna data. Digo, yo creo que eso sí, cuando lo que me refería a la dificultad de ir a buscar un mentor, es que nunca vas a saber realmente si va a ser tu mentor. Obviamente ahora Sí. es totalmente posible hablar con quien sea, eso está genial y está buenísimo también, digo, uno estar abierto a esa posibilidad también, de poder estar abierto a ayudar, digo, pero ayudar por una cuestión por esa misma que antes por ahí era más difícil conseguir la ayuda del profesional de alguna manera. Antes era por teléfono, ¿viste? Tenías que llamar, no había WhatsApp, no había Instagram. En Instagram le Había que mandar comentás. una carta. La tenía que mandar una carta y esperaba a ver si la leía. El tipo por ahí la miraba y pensaba que era andás a ver qué. No, y también pasaba algo que era otro tipo de generación. Era como que el artista tenía otros tiempos. O sea, hoy por hoy vivimos como. El hecho de la tecnología nos ayudó a que en una habitación puedas tener 3 millones de dibujos, porque no necesitas tener los papeles apilados. Yo me acuerdo cuando había que dibujar a mano y flipear la imagen y todo, tenía que tener un estante para poner los papeles. O sea, y en tu casa era un bardo hacer eso. Y hoy por hoy puedes estar en tu casa haciendo. ¿Cuántos árboles deben de haber caído por la animación desde ser una manera?
Sí, y aparte que tenías que tener sí o sí en tu casa un escáner A3, que era hermoso, hermoso. Era interminable. Cada vez que tenías que escanear algo era terrible. Y además se dañaban rápido y nada más con que una de las líneas estaba jodida, siempre te quedaba una sombra en el por 178. Sí, viejos tiempos. La agujereadora, ¿viste? Era especial. Bueno, hay un dato con eso. Las agujereadoras esas, acá siempre en Argentina, le explico a Jan que por ahí ese dato no lo tiene tan claro. En Argentina siempre tuvimos problemas con las importaciones, históricamente. Y para traer ¿cómo se llama? La agujereadora especial, era un lío y había que ir a buscarla a veces a Estados Unidos y era un problemón para ir a los lápices y el acme, el registro. El registro, yo todavía tengo guardado para cada uno de los registros que había que comprarlo. Y los lápices, los color. Bienvenidos a todos a una plática sobre prehistoria. Aparte, para practicar en tu casa, te llevabas las hojas del estudio, una cosa así, porque como no podías cortar en tu casa, digamos, tenías que tener hojas. Era una época que, ahora ya con la Cintiq es como eso, es otra cosa, los estudios también son diferentes. Sí, la verdad que sí, es un buen momento, para empezar. Eso a mí me gusta mucho. Y lo veo, por ejemplo, en mi hija que tiene 13 años y dibuja mucho y le gusta mucho dibujar y dibuja por todos los medios que uno se le ocurra. Papel, tiene su Wacom y la verdad es que se nota mucho que va avanzando mucho más rápido. Es muy notorio el avance. Cuando ves a alguien que la tenés tan cerca y ves cómo va mejorando, es muy rápido, muy veloz el avance en el dibujo de alguien hoy. Digo, tenés muchas herramientas y mucho estímulo también. Hay algo que quería agregar nada más de... Ay, perdón. Sí, dale. De la cuestión del mentor, es que ahí no sé si me pongo demasiado místico, pero hay algo raro con el arte. Nuevamente, no... O sea, sí es algo muy personal, es algo muy sensible como tema del arte. Incluso el producirlo, o sea, sí es como sacar tus tripas, ¿no? Y mostrarlo a los demás. Y creo que para responder un poco a lo que decía Fer, de que nunca sabes cuándo vas a encontrar el mentor o quién va a ser tu mentor, eso sí, totalmente de acuerdo, porque también hay una cuestión como de vibra, ¿no? O sea, hay una diferencia entre un maestro y un mentor. El mentor es alguien que de alguna forma vive su arte de una forma que vibra contigo, ¿no? No sé, a mí creo que sí hay una dimensión ahí un poco más emocional con el mentor que me parece bien padre. Y por eso uno no tiene miles de mentores en una vida, tiene 2, 3, porque son gente especial en este sentido. Sí, eso es real. Y es muy importante el tema emocional o esa conexión que se da con alguna gente. A veces no son ilustradores, ¿eh? Digo, yo tengo mentores de un amigo que me enseñó 1000 cosas, Esteban de Bonis, alguno trabajó con él, que es compositor, pero es mucho más, que es un artista visual y la verdad que excelente, es realmente excelente. Ay, Gonzalo Díaz. ¿Hay pregunta, Pablo? No. Da fe que Fernando responde. O sea, sí, señor. Ahí tenés un testigo. No, siempre respondo. Eso, digo, está para eso. Aparte, el poder responder en cualquier momento. No es que tenés que ir a sentarte en la computadora a dar una respuesta importante. Pero estás diciendo que contestas Y acá David Alcántara estaba preguntando si usted es animador o no sé si preguntará a Fer o a Jan. A vos te pregunta. Vos te pregunta. Y dice Abraham. Pero digo, por ahí como tomando la pregunta acá de David, que una cosa es el arte, ¿no? Y la dirección de arte y eso, que los dos tienen un montón de experiencia en eso.
pero lo que tiene la industria nuestra, que es la de la animación, es un plus más que hay que empezar a separar en layers los objetos, y ese es uno de los primeros filtros que empieza a tener el artista que viene de lo plástico, no importa si es digital o no es digital, en cuanto a cómo empieza a preparar el material para ser animado. O sea, ¿qué consejo podrían dar al que recién está arrancando, que por ahí pinta muy bien, o viene de la historieta, viene del cómics, en donde por ahí hace un personaje y lo que está atrás del personaje, del contorno del personaje, no lo dibuja, cosa que en animación eso sería imposible, digamos, ¿no? Pero ¿qué consejos le...? Lo único que le puedo decir a una persona que se va a interiorizar en el mundo del dibujo animado para los fondos del dibujo animado, sobre todo para escenarios, es que siempre piense que eso alguien lo va a mover. Y por lo menos es algo que yo lo aprendí de entrada, por suerte, que es que ese fondo alguien lo va a necesitar para moverlo, o van a mover el personaje, o por ahí el director necesita correr esa mesa, y lo ideal es que atrás esté completo. O sea, que sea lo más real. Y por ahí ese mismo fondo te sirve también para el mismo proyecto más adelante. Así que si tenés que pintar, en general no lleva mucho tiempo más pintar lo que está atrás de la mesa o atrás del personaje. Y te sirve más a vos también para tenerlo completo. Y el otro consejo es siempre tener en cuenta la resolución de los archivos. Generalmente para lo que es animación, hasta el día de hoy el estándar es 1920, 1080, 72 dpi por campo, digamos. No trabajar en archivos ultra mega gigantes que van a hacer que cuando uno tenga que importar eso para hacer compo se quiera morir, básicamente. Y bueno, el orden de los archivos, los nombres de los archivos, si lo van a pasar a compo, es muy, muy amplio esto, pero si esto va a pasar a otra etapa, que siempre se llamen igual los archivos, tanto desde el boceto hasta que uno muera, porque es muy, muy, muy feo cuando te toca hacer compo de alguna toma y pedís un cambio a un fondo, y cuando importas de nuevo el fondo, cambiaron todos los nombres de los archivos y tenés que importar todo de nuevo, ya animado, ya terminado, ya listo, y es un momento muy triste. Pues sí. Boyan, ¿algún consejo? Pues no tengo mucho más que agregar. No acabé de entender bien la pregunta. ¿Es saber cuáles son los requisitos técnicos de ser un artista digital o...? Más que todo para dibujos animados, ¿no? La diferencia entre ilustración, que es más gráfica, estática, y ilustrar para algún proyecto de animación, algún escenario para animación. Yo creo que lo que dicen los chicos es qué consideraciones debe tener un ilustrador cuando ese archivo que él está generando, esa obra que está generando, va a repercutir en el trabajo de otras personas después. Tanto un animador, como un compositor, como alguien que lo va a tener que usar ese archivo y darle un movimiento, una utilidad. Yo por eso decía el orden de los layers, el tamaño del archivo y la completada o la completiva detrás de los elementos. Pues lo dijo todo Fer, entonces si es cuestión nuevamente técnica es eso, y al final de cuentas es lo más fácil de aprender. Y no sé, nada más, o sea, para abrir un poco el mismo tema, pero la industria de la animación es muy bonita porque es un proceso muy colaborativo. O sea, es lo que dice Fer, o sea, si a ti además no te tardas mucho en pintar un poco lo que hay detrás y puedes pensar en el que le toca después. Ay, cabrón. Perdón. está muy bien, pero sí. Pero también en general, porque ahorita estamos hablando de layers y todo eso, pero la verdad es que los chicos que van a entrar en futuros proyectos van a manipular cada vez más programas diferentes, integrar más 3D, etc. Entonces también hay como cada vez más interacción entre diferentes profesionales con diferentes expertise y diferentes programas. Entonces, ahorita lo que dijo Fer es exactamente eso, pero tienen que estar al pendiente de eso, y a fin de cuentas son cuestiones técnicas, pero creo que lo más importante es cada vez que se insertan en un nuevo trabajo,
es tener la honestidad de preguntar y es tener la empatía, entre comillas, de decir, ok, ¿quiénes son las personas que vienen después de mí? ¿Y en qué yo les puedo ayudar? Porque no solamente es por cuestión práctica o por empatía o porque somos buenas personas. Hay una parte egoísta también. Lo que yo estoy haciendo, si quiero que se vea como yo lo pensé, me conviene prepararlo de la forma que le va a hacer fácil a los demás mantenerlo como yo lo tengo. Porque cuántas veces haces una ilustración, no lo piensas así, el tipo que ve después no es su culpa, pero lo tuvo que hacer en 2 horas, recortarlo y se ve súper feo, nada más porque tú no tomaste esta batuta. Entonces eso, creo que principalmente sí hay, siempre en cada chamba habrán requisitos técnicos diferentes. Lo importante es preguntar cuáles son y pensar en quiénes vienen adelante en el proceso. No, De acuerdo. Era más que todo proyectos 2D, proyectos 3D, que ustedes ambos tienen la experiencia de haber participado tanto en películas como no sé, series o publicidades en general. ¿Qué proyectos les marcó más a ustedes de ambos, ¿no? De la dirección de arte para 2D y 3D, y qué diferencias notan o qué anécdotas tienen? Muy bien. Jan Bueno. o Fernando. No, y a mí la verdad que tengo como un cariño muy particular con algunos proyectos que hice en Detuco porque era mi estudio, era un estudio que formamos con unos compañeros de trabajo y cuando empezamos a trabajar ahí hay un montón de cosas que tienen que ver con cosas muy íntimas. Por ahí el proyecto no es ni tan largo, ni tan importante, ni tan gigante, pero son proyectos que, como por ejemplo generamos eso, Monstruosos, que era una serie, es re sencillo, re chiquito, pero es algo que cuando empezamos a pensar en Detuco, se nos ocurrió una idea de hacer un corto que se parecía imposible. Y armamos unos bocetos muy sencillos y empezamos a armar el cortito. Y un día se lo presentamos a Cartoon Network y nos compró la idea y le hicimos una pequeña serie. Fueron 3 episodios, pero terminaron siendo 15 porque había que adaptarlo para diferentes países. Justo este es el que menos me gusta, pero está bien. Pero la realidad es que Siempre es así. es lo que pasa. Hicimos un montón de cosas bueno, Monet, por ejemplo, ese que tenés ahí de Monet, ese mono era un mono que yo dibujaba cuando, no sé, alguien se acordaba el otro día, hace 1000 años, que yo lo dibujaba cuando tenía como 15 años, dibujaba ese mono. Y dibujaba ese mono todo el tiempo, no sé por qué, estaba fanatizado con el mono ese. En algún momento lo pensé en hacer un cómic, nunca hice nada, y volví a intentar dibujar el mono, no sé. Y un día nos juntamos con Disney XD y necesitaban hacer unos separadores y le presentamos la idea de hacer el mono por tirarla nada más. Y les encantó. Justo me acuerdo que había una movida si no me equivoco, estaba Trump por candidatearse para Estados Unidos. Y la idea original era Trump era un mono en realidad. Y era el presidente que era un mono. Era más largo, era más complejo, no sé qué, y terminó esto quedando, que ya es un montón que haya quedado. Y lo mismo nos pasó para Cartoon Network, que fuimos con una idea de hacer como una especie de sitcom que al final quedó como una cosa muy chiquita que desarrollamos. Y justo también estaba Macri acá en Argentina candidateándose para presidente, que era acá siempre fue como muy linkeado con los globos amarillos, el partido político de Macri. Y le mostramos una idea de un personaje que era un globo amarillo que siempre se terminaba pinchando, era una serie larga, pero bueno, nos terminaron comprando la idea para hacer unos separadores muy cortitos. Y por ahí quedó medio diluido el chiste, pero siempre todos esos procesos donde vos generás la idea, generás el contenido, generás el proceso, generás el formato, no sé, a mí es lo que más cariño me deja. Si bien participé en producciones grandes y participo en cosas geniales que se hacen en Gizmo, es como que esas cosas muy chiquititas son a las que más cariño le tengo, o las que más me marcaron a mí en el proceso. Y todo el proceso de Tuco de
de tener un estudio, de entender lo que es tener empleados, de entender de todas las cosas que yo me quejaba por ahí de otros, de algún jefe, también fue uno de los procesos más lindos que viví. Por más que en el momento haya sido tedioso, me haya cansado, me haya ido porque me parecía demasiado agotador, fue un proceso muy lindo. Qué bonito trabajo. No conocía tu trabajo, pero qué chido. Aunque nos hayan mostrado el que menos te gusta. Sí, el que no me gusta porque es el que más sufrí para la producción. El primero lo hice casi, o sea, de los fondos y la compu tuve como tiempo de hacerlo como más solo, si se quiere. Y el resto fue como más a las corridas. Ya ahí, por suerte, estaba un compañero mío de Tuco que me pudo dar una mano para hacerlo y lo hicimos entre allá. Todos hizo en equipo, por supuesto, ¿no? Pero digo, hay un momento donde había que probar las cosas y ver ese sistema cómo iba a funcionar, porque el tema más complicado de Monstruosos era que nosotros lo armábamos con imágenes de Buenos Aires que había que retocarlo y todo para que funcione, pero cada capítulo después salía en Colombia, en Brasil, en Chile, en México y me estoy olvidando de algún país, me parece. Entonces todo lo teníamos que hacer, todos los escenarios, además de Buenos Aires, tenían que cambiar según la ciudad que se iba a transmitir en el país, con lo cual no íbamos a renderear de nuevo el 3D. Lo que teníamos que hacer era todo el escenario que sea funcional para esas transformaciones. Y si ven el de Buenos Aires es muy puntual en dónde está pasando, uno identifica el obelisco, Puerto Madero, hay lugares muy puntuales que logramos hacer ese traspaso a los otros países. Y todo en muy poco tiempo, la verdad que fue un logro increíble en el poco tiempo que hicimos. Algo parecido nos pasó con un videoclip que hicimos por una banda llamada De La Soul, que es una banda súper histórica, de hip hop. Sí, en los 90s y 2000 era muy... Sí, señor, exactamente. Y nos cayó para hacer un videoclip y claro, teníamos 3 meses, pero en el proceso de aprobación de la historia, del animatic, del guión, qué sé yo, se fue pasando el tiempo y el director y los músicos no se ponían de acuerdo qué era lo que querían y nos terminó quedando 1 mes y medio para producir casi 4 minutos y pico de animación, que es una locura total. Y tuvimos que idear el formato de cómo lograr renderear, animar y hacer toda esta locura en 1 mes y medio. Y bueno, quedó bastante digno. Y a mí la verdad me gusta el resultado. Es un proceso que fue muy en el medio. Estamos haciendo una serie animada para una empresa que después compró Disney, que estamos haciendo un piloto animado. O sea que eran 2 cosas que eran enormes. En un estudio que es así de Tuco, es un estudio re chiquito, era un estudio de 10 personas y bueno, lo logramos. Un gran consejo que le puedo dar a la gente que trabaja en 3D, que es algo que yo no sé para nada, pero es conozcan Redshift, es un motor de render hermoso y súper rápido para hacer cosas en poco tiempo con un buen resultado. ¿Cómo se llama? Redshift. Redshift. Sí, sí. Suena genial. Sí, sí. No, pues, ¿qué quieres que agregue eso? Está genial. ¿En qué proyecto trabajaste también, Dean? ¿Qué experiencias tienes, anécdotas? Que nos cuentes un poco, mostramos tu Behance si quieres. Si la pregunta es así al cariño que le tuve a ciertos proyectos, bueno, las 3 películas en las que estuve involucrado han sido proyectos muy complicados nuevamente porque siempre el reto está mucho más arriba de lo que podía dar en este momento. Entonces, a nivel personal, la satisfacción artística como que casi nunca está, excepto el final, el tercero, digo, el último. Este sí estuvo increíble porque, bueno, no puedo decir nada de este proyecto porque ahorita pues usted está bajo muchos candados de derechos, pero ahí sí me sentía por primera vez un poquito más como dueño de mi arte y sabía lo que tenía que hacer. Pero
principalmente el cariño que le tengo a los proyectos que me han tocado, en los que me han tocado trabajar, ha sido mucho más de gente, la verdad. Recuerdo 1000 veces más la gente y los momentos pasados con la gente que el trabajo en sí. O sea, yo soy un tipo súper obsesivo y en algún momento llega a ser como nocivo, ¿no? Es como, sobre todo como director de arte, donde te toca pues estar a cargo de la calidad final. O sea, si tú dices que sí pasa, pasa. O sea, en general, o sea, evidentemente tienes un director o algo así. Pero si tú no eres el tipo que dice, ni madres, eso no puede aparecer en mi película, entre comillas. Entonces estás, exige y exige y exige, y es agotador, honestamente. Entonces, pues sí, la parte personalmente hay como, es difícil como que vivirlo como si fueras artista, sin responsabilidad más allá que pues producir tu arte, ¿no? Y además no puedes criticar mucha gente porque tú eres el pendejo que tomó la decisión. Entonces, es un poco complicado. Pero lo que sí es el cariño a la gente. Definitivamente esta industria es excelente en cuanto a conocidos y la gente es maravillosa. Además, bueno, yo solo he conocido la industria de la animación en estudio, al menos aquí en México, y la gente en México a mí me parece fascinante. Entonces, trabajar con artistas y mexicanos está genial. Y ya, y si no, creo que los proyectos donde más lo he disfrutado han sido proyectos personales. Porque ahí sí es más como la cuestión de cómo congenias con el tema o con la visión que tienes. Y creo que es algo que estás comentando, Fer, en tu estudio, en Detuco. Pese a que tenías un cliente que te estaba comprando, de todos modos pues tenías tú la visión creativa detrás, ¿no? O sea, ustedes proponían el guión y todo esto. Y yo, la verdad, con Huevo Cartoon, que es donde he producido la mayor parte de las cosas que he producido, pues estás dependiendo de la visión de tus directores. Entonces, no, que te guste o no, no es tu visión, no es así como te hubieras acercado al proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, y es un papel muy ingrato de alguna forma ser director de arte porque tienes que ser, que estar al servicio de la visión de alguien más, pero que ponerle lo suficiente de algo tuyo para que este proyecto tenga una voz y una identidad y una línea. Entonces, la verdad sí me ha sido muy, muy difícil y es una de las razones por las que me salí hace poco de Huevo Cartoon, es porque ahora me siento listo para emprender algo mío, con ideas mías, con colegas míos, ya juntar gente alrededor mío y eso, porque al final de cuentas hablas de proyectos y creo que tal vez eso es la diferencia, hablas de proyectos cortos. Y creo que creo que se puede disfrutar más un proyecto corto. Los proyectos de los que estamos hablando, los que estoy hablando, es entre año y medio y 3 años de trabajo. Claro. Es un montón, es muy desgastante. Al final de estos 3 años, cuando ves los chistes que hace 3 años que te estás echando acá, revisión de shots, y cuando tienes que vivir con errores de decisiones que tomó el Jan del pasado, que no había aprendido aún lo que Jan del presente ya sabe, es terrible porque tienes que vivir con tus errores y con las decisiones tomadas todo el tiempo. En cambio, en procesos más cortos, como lo he llegado a vivir en publicidad o algo así, es más agradable, es de alguna forma un poco más orgánico, puede llegar a ser más frustrante porque el tiempo está ahí y se toman las decisiones y no tienes siempre el tiempo de pulirlas como quisieras, pero al menos creo que es lo desgastante de los procesos largos. Y nada más una palabra sobre lo que estamos viendo. Eso es mi portafolio de hace 5 años. Con justamente entré a Huevo Cartoon. Este es el portafolio que vio Gabriel cuando decidió darme chance. Y lo más actualizado está más en mi Instagram o algo así, pero... Mirá, ahí lo mostramos. Hay una pregunta por ahí que viene con esto del portfolio. Vos tenés algunos consejos en tu página también de cómo la pregunta es, bueno, ahí está, ¿no? Hola muchachos, buenísima la charla. La pregunta, ¿conviene adaptar el portfolio a un estilo o meter un poco de todo?
Y también doy fe que esa voz siempre responde con buena onda, jaja. ¿Qué te parece, Jean, que tenés también ahí esta página que voy a compartir ahora, que es... Es muy exclusivo eso, porque todavía no se estrena este curso, se estrena, espero que mañana. Estoy enfrentando un montón de problemas técnicos, pero voy a justamente estrenar este curso. Va a estar en preventa durante 1 semana y media, porque justamente me di cuenta que no hay cursos para colmar la brecha que hay entre salir de la escuela o soy autodidacta y ya tengo como un nivelito y consigo mi primera chamba. Y por eso creo que mi historia o lo que yo he vivido puede ayudar un poco, es lo que intento dar en este curso. Cómo lo hice para en 2 años autodisciplinarme, para darme un programa de trabajo de verdad y agarrar todos estos consejos de profesionales para tener un portafolio que sí permite entrar en los estudios. Entonces, no es una respuesta directa a lo que está comentando, no recuerdo el nombre de la persona que acaba de hacer la pregunta. Guido. En este curso está la respuesta y lo tienes que comprar para saber. No, claro que no. Pero, no, la respuesta... Si la felicidad, no. Sí, exacto, ahí está todo. La respuesta que yo he visto, y nuevamente en Canvas hay entrevistas de una persona y esta chica de Sony que la estoy traduciendo ahorita, el video de su entrevista va a estar en 2-3 semanas. Las dos tuvieron la misma respuesta. Lo que dicen en cuanto al estilo es que en realidad depende de lo que buscas. Todo el curso y toda mi visión en general en cuanto a portafolio es justamente tratar de no pensar en yo hago un portafolio y después lo muestro y a ver quién me contrata, sino tener bastante precisamente a quién quieres seducir. Tu portafolio es tu tarjeta de presentación. ¿A quién quieres que le guste esta tarjeta de presentación? ¿A qué voy con eso? Si tú sabes que quieres trabajar para DreamWorks y que sabes que soñarías por ser el tipo que hace los personajes en DreamWorks, pues tienes que hacerte un portafolio que esté un poco ad hoc a lo que está esperando DreamWorks. Todos los reclutadores de los grandes estudios lo dicen. Si tienes un estilo súper bizarro, torcido y todo esto, y lo muestras a Disney, te va a decir, ok, genial, eres un súper artista, pero ¿cómo puedo saber yo que sabes hacer lo que yo voy a hacer? Y te van a mandar hacia Laika, donde Laika, al contrario, sí está buscando un estilo un poquito más torcido y todo esto. Entonces, mi respuesta es eso. Si, idealmente, si tú sabes a quién le tiras, trata de tener un portafolio coherente, donde están cosas dentro de un rango de estilo. No todo tiene que ser exactamente el mismo estilo, pero tienes que mostrar, al menos al estudio al que pretendes entrar, que vas a ser capaz de resolver sus problemas, porque eso es mi tirada principal. La persona que está buscando, que está viendo tu portafolio, el día que ve tu portafolio, acaba de ver otros 150. Cuando se busca artistas, yo en Huevo Cartoon, como director de arte, he reclutado, no sé, 20, 25 personas y he de haber visto 600 portafolios o algo así. He visto un montón de portafolios. Entonces los ves y ves un montón y te haces una opinión muy, muy rápido. Entonces, la tirada que tú deberías tener es pensar en quién está viendo tu portafolio. Y la persona que está viendo tu portafolio ya tiene una idea bastante precisa de lo que está buscando. Porque ella está siendo la voz de un estudio y este estudio tiene una problemática. ¿Cuál es su problemática? Pues necesitamos a alguien para hacer nuestros personajes. Necesitamos a alguien que sea bueno para hacer personajes, que sea bueno para hacer personajes como nosotros lo hacemos, pero que sea lo suficiente creativo como para hacer nuestros personajes de mañana, que serán un poco como los de ayer, pero también con algo un poco más fresco, ¿no? Entonces están buscando artistas que tengan una voz, que tengan la capacidad de inyectar algo suyo adentro de un margen existente. Disney nunca va a hacer una película que se ve como una de Laika. Entonces, eso es la idea. Si sabes exactamente hacia dónde vas, va a ser más fácil hacer un portafolio y que sea eficaz y que consiga más fácilmente su objetivo. Sin embargo, hay otros lugares donde a veces se vale tener portafolios un poco más diversos. Si aspiras a estudios más chiquitos, donde lo que se está buscando al contrario es la flexibilidad, la volatilidad de estilos, ahí sí haz un portafolio un poco de todo.
Pero nuevamente, si tú sabes a qué le tiras y si tienes en mente, yo voy a ser la persona que va a resolver el problema de este estudio, creo que va a ser mucho más fácil conseguir chamba y a responder a esta pregunta para ti, si un estilo coherente o diverso. Genial. Perfecto. O Fernando, Jan, ¿puedes agregar algo para...? Sí, sí. Sí, sí, no, estoy muy de acuerdo con eso. Creo que hay un tema más para sumar con el tema del portfolio, que si es el primer portfolio que vas a mostrar, te podés permitir ser un poco más amplio en lo que vas a mostrar. O sea, si es el primer portfolio con el que vos vas a salir a moverte, sí. Lo que por ahí no tan amplio como tener algo de cómic noir con tintas súper negras y un fondo infantil de Disney. Digo, sí, apuntar o cerrar el estilo dentro de una gama de posibilidades, porque vos por ahí sí podés tener algo más de arte conceptual dentro del estilo Disney, y por ahí un fondo bien elaborado, un diseño de personaje, puedes ampliarlo dentro de esos rangos. ¿Sí? No pondría dibujo de horror al estilo Salvador Sanz con un fondo súper infantil, súper divertido, que eso es un poco lo que decía Jan también, pero sí pensar en a quién va a ser tu cliente o dónde te gustaría presentar ese portfolio. Sí es importante mantener ciertas fronteras que no estén demasiado abiertas. Y ya que estamos ahí, Fer, ahí te preguntaban, Oscar, y a Sí. todos, ¿no? ¿Qué fue lo más agotador del paso de empleado a empleador en Tuco? ¿Qué exigencias lo forzaron a avanzar como artista y empresario, en cierta manera? Está difícil, ¿no? Está difícil pasar a ser el productor. Es que en realidad pasás a hacer muchas tareas. Si vos pasaras con un buen bagaje o libertad o mercado que te acompañe, no necesitas preocuparte por ciertas cosas. Pero en el formato en el que pasamos nosotros a un estudio muy chiquito, donde no teníamos cómo alquilar, empezamos a remarla muy desde abajo. Por suerte, con clientes que teníamos, pero la realidad es que lo que se hace muy difícil de tener un estudio es que hay un montón de cosas que no sabes, que suponés, pero que no las sabes, que es lo que cuesta tener un empleado, todos los pasos que tenés que seguir, lo que es tener que hacerse cargo de alquilar, de pagar en fecha, de todo lo que, y sobre todo de hacer o intentar hacer las cosas bien, y no volver a repetir errores de los que te quejaste o sufriste en otros trabajos. Entonces, eso hace que sea como muy agotador, porque ya no estás preocupado solamente de hacer cosas lindas, sino que empezás a preocuparte también de que ayer vi mal a un empleado o a alguien que trabaja conmigo, y bueno, te empieza a preocupar como más ampliamente la estructura, conseguir clientes, tener la cara para ir a hablar con clientes, que eso también es muy difícil. Cuando dejas hablar con un cliente es otro trato totalmente diferente. Entonces, son demasiadas aristas a un problema a la que uno no está preparado de entrada. No hay manera de estar preparado para hacerse cargo de todo eso. Sí, es abrumador, pero es un desafío que realmente está bueno. Lo que pasa es que en algún momento decidís si siendo artista, si querés seguir siendo artista, o querés apuntar a ser empresario. Cuando las dos cosas no empiezan a convivir todo lo posible, o una se come un poco a lo que más te hace feliz, que en mi caso es dibujar y hacer cosas, nada, es una decisión. Si me tengo que usar toda mi capacidad para preocuparme de esas cosas, o pasar un poco más, que alguien se haga cargo del resto de esos problemas y uno dedicarse más a lo que lo hace feliz. Es esa decisión nada más. Por eso también es un poco, la decisión es si querés ser realmente como tener tu estudio y hacer todo, o por ahí es simplemente ser un freelancer. Está buenísimo eso también. O sea, bueno, es una decisión
muy personal, sí. Capaz que ahí aparece el socio, ¿no? Sí, lo que pasa es que con los socios yo tenía 3... Asociarse un perfil que tenga ganas de hacer negocios con eso, digamos, ¿no? Exacto. Pero por eso es, a veces uno se improvisa mucho en el grupo de gente con la que emprende un proyecto así, y por ahí te das cuenta de que yo con los chicos de Tuco me llevo de 10 y los quiero un montón y aprendí 1000 cosas con ellos. Pero realmente yo personalmente me sentía cansado, pero no por nadie en realidad. Me sentía cansado porque yo realmente necesitaba hacer otra cosa. Y de hecho hoy yo estoy trabajando en Gizmo como director y trabajamos un montón con De Tuco. De hecho creo que el año pasado fue casi todo el año trabajar con De Tuco. Y eso también me da una satisfacción de que seguimos todo el tiempo en contacto, seguimos haciendo cosas. Es como que hay algo que es el único consejo que voy a tirar hoy, en serio, es intenten no irse mal de ningún trabajo. Nunca en la vida intenten no irse mal de ningún trabajo. Yo cometí el gran error, que me voy a arrepentir para siempre, de haberme ido muy mal de un trabajo, muy mal, pero muy mal. Y la verdad es que siempre lo tenés presente ahí, ese problema. O sea, siempre está ese problema de decir... Que empezaba a trabajar en un lugar que dice, vos te fuiste mal de... Sí. Y en definitiva hay un montón de cosas que cuando pasás del otro lado de ser empleador y manejar ciertas responsabilidades, te das cuenta que por ahí todos pueden cometer errores, qué sé yo. Hay gente mala y hay gente que se equivoca y hay gente que en realidad lo hace sin maldad. Pero bueno, perdón. Bien. Una preguntita. ¿Tu experiencia como emprendedor, como empleador, sí, sientes que de alguna forma te ha hecho evolucionar como artista? O sea, no sé, tantas responsabilidades y tantas necesidades de ser más concreto, ¿de alguna forma ha aterrizado tu arte? O no sé, quisiera saber si ha tenido algún tipo de consecuencia positiva o negativa en tu arte. Además yo de creo que lo practicaste menos. Creo que en ese momento me centré en ser más efectivo y más conciso y limité otras cosas de desarrollo y de crecimiento que no estaba. O sea, crecí en otro, para un costado más de la dirección. O sea, me siento mucho más confiado y mucho más claro a la hora no de dirección de arte, sino de dirección, de plantar, de poder decir y explicar lo que yo quiero. Me siento mucho más cómodo por esa experiencia en De Tuco, pero la realidad es que como artista, como ilustrador, siento que un poco hubo una consecuencia un poco negativa, pero no mal ni siquiera, no estoy diciendo que sea algo malo, sino que no le pude dedicar el tiempo que yo hubiese querido al arte y a dibujar. Y es algo que recién ahora, después de haberme ido, empecé a conectar de a poco y empecé a hacer cosas, no sé si a ustedes pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces de hacer algo y decir, uy, qué feo, por favor. Y después de empezar a verlo, después de un tiempo, empezar a reconectarme a las cosas que me empiezan a gustar o empezar ahora a hacer cosas que realmente me gustan, que subís y digo, me encanta esto que hice. Bueno, todo ese proceso de reconexión con lo que uno genera o crea me costó mucho. Y en ese momento estaba como más concentrado en el día a día y en la eficiencia mía y del equipo y bla. Pero no digo que fue una experiencia negativa para nada. Fue otra experiencia, diferente a lo que hoy elijo. Bien. Hay una pregunta acá de Josafat Valles Sueta, me costó un montón, Josafat. Tengo una inquietud que me estorba mucho al momento de que estoy dibujando y es que muchas veces mis dibujos se ven muy planos, sin volumen, etc. No puedo lograr que tengan un aspecto 3D. ¿Algún consejo? Jean tenía un video que habla de tirar, justito estabas hablando vos, Sagua, de los dibujos que van a parar al tacho y ese video es muy bueno, se los recomiendo que lo miren en el canal de Jean, porque te da ese consejo que todos cuando arrancamos a dibujar vemos que hay un dibujo y tirás un consejo que es grandioso, Jean,
ese de la confianza en uno mismo, golazo. No sé si le quieren contestar algo así para que se vean un poco más 3D los personajes. Bueno, sí. Lo que pasa es que, a ver, lo voy a decir así como lo pienso y es un poco crudo, pero eso es una pregunta un poco escolar, en el sentido que muchos artistas principiantes tienen un poco esta inquietud de que quisieran que las cosas... Es un montón de Jans en la pantalla ahorita. Su exceso de Jans. Voy a intentar hacer el doblaje. Entonces, muchas veces artistas principiantes o que están relativamente temprano en su etapa de crecimiento, quisieran eso, que sus dibujos se vieran tridimensionales o volumétricos. Y muchos están dispuestos a buscar atajos o trucos. Y entonces por eso vemos muchas imágenes que son photobashing o ahorita la gente literalmente mete 3D. La realidad es que el simular el 3D con el 2D es una cuestión loca cuando lo piensas. O sea, es uno de los trucos que solo los humanos saben hacer en esta tierra. Respeto mucho la naturaleza, pero hay una cosa loca en el cerebro de los humanos en ser capaz de hacer este tipo de cosas. Estamos usando un papel 2D y estamos logrando crear la ilusión que en realidad es algo volumétrico. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue no con luz, no con sombra. Lo pueden ver en cualquier dibujo de animador en 2D sin sombra, tiene un montón de volumen. No se requiere de ningún artificio, se requiere de un montón de práctica. Porque en realidad lo que se tiene que hacer es que el artista tiene que educar su propio cerebro para aprender a hacer esta traducción. Es como aprender un nuevo lenguaje. Tiene que aprender a transformar un espacio bidimensional en un espacio tridimensional. Entonces, ¿cómo se hace eso? Los ejercicios que siempre recomiendo es observar, copiar con base a observación, agarrar un objeto, copiarlo desde varios ángulos, agarrar un objeto complejo, trazarle líneas encima como si fuera un grid de 3D y tratar de copiar este objeto desde varios ángulos. Y así poco a poco van a dejar de dibujar, a dejar de trazar y van a empezar a esculpir. Yo recuerdo muy bien este día porque hubo como una revelación. Había tomado un curso de animación con un maestro que siempre menciono y que es un gran amigo mío, además, que se llama Luis Manuel Villarreal, que tiene un curso y un estudio increíble en México, se llama Jugando en Serio. Y él siempre decía, en realidad, tienen la hoja de papel es como si fuera su estudio, no lo vean como una hoja plana, véanlo como si estuvieran adentro de un programa de 3D, ¿no? Y yo decía, caray, pues solo veo líneas, ¿no? Y un día, después de practicar un montón, empezó a tener sentido y empecé a poder jugar. Y ahorita la verdad es que hay un antes y un después de este momento en la carrera de un dibujante, que cuando uno pasa del otro lado, es literalmente como pasar en la Matrix o algo así. Empiezas literalmente a estar en un jardín, en un mundo imaginario donde haces exactamente lo que quieres. Entonces, ejercicios de perspectiva y muchísima observación para conseguir eso. No hay atajos. Si te diera atajos ahorita de luz, sombra o cosas así, te juro que no se vería igual. Se vería como un dibujo 2D con cosas arriba para verse 3D. Pero el centro de lo que buscas está en la práctica y en buscar cómo dibujar con pocos recursos 2D algo que se siente con volumen. La animación ayuda muchísimo en este sentido. Los animadores son maestros de eso. Admiro muchísimo los animadores 2D por eso. ¿Ver? Triste respuesta, ¿verdad? No, está buenísimo porque eso también es algo, no sé, yo a veces a mis alumnos les digo el rayos X, o sea, si ves, no sé, lo de la naturaleza muerta, ¿no? Si vas a dibujar una manzana, si vas a dibujar algo, es como imaginarte cómo cortarla y ver como un rayo seco tipo Superman, ¿no? Comenzar a ver qué hay detrás de ese corte, ¿no? Para poder que encaje bien, o un cinturón, o la ropa en sí, cómo vas a poner. Otro error que pasa es eso, dibujan ropa y no dibujaron el esqueleto abajo.
Entonces, a veces ves brazos largos, brazos cortos, diciendo primero está la construcción y después le pones ropa encima para que funcione. Claro. ¿Vos, Fer, qué trucos o consejos en realidad? Teniendo en cuenta eso, lo que dice Jorge también es, si todo lo que es el dibujo ya está bien y ya tiene una cierta, uno se siente seguro con el dibujo 2D, si lo que quieren conseguir es generar algo de volumen, el mejor ejercicio es empezar a jugar con la luz, porque si pensamos, el volumen viene por las diferencias de la luz sobre cada objeto. Entonces, el mejor ejercicio para mí es empezar a hacer ese pequeño juego de dibujar una esfera donde pega la luz, la sombra, y ese simple ejercicio te empieza a dar una idea de, bueno, si esta esfera, para generar el volumen en una esfera, tengo que generar esta cantidad de luces y sombras, tal vez lo mismo lo puedo aplicar en una silla. Entonces, hay ciertos procesos con formas muy sencillas que tu cerebro los entiende y los va pudiendo traducir a otros elementos más complejos. Pero realmente es un trabajo de día a día y de ejercicio tras ejercicio. No es que hay un atajo, como decía Jan, no hay atajos para conseguir volumen o para conseguir profundidad en un escenario, en una ilustración. La realidad es que la única forma es el ejercicio y sobre todo las ganas de ir mejorando, la predisposición para mejorar. Sin duda. Nada más quería agregar algo porque hay estos dos libros que son del mismo tipo, de la misma editorial de los que hicieron Skillful Huntsman. Uh-huh. El autor es Scott Robertson, el que era el maestro de los alumnos que hicieron eso. Y la verdad, a mí me ayudaron un buen... Y justamente son las dos partes que comenta Fer. Sí. Es lo que comentaba yo, dibujo, perspectiva, cómo hacer que las cosas se vean voluminosas. Y después de esto, que tiene un buen de ejercicios para renderear la luz. Y ahí él tiene un sistema súper práctico justamente para poner las luces, como comentaba Fer, sobre esferas. Y a ver si hay cosas que se ven bien aquí. Ajá, hacer todos estos ejercicios que son como clásicos. Exacto. De empezar a poner sombras proyectadas básicas, niveles, rebotes y cosas así. Está muy bueno. Estos dos, la verdad, los recomiendo. Podemos pasar el dato después, pero grandes. Sí, yo creo que esos mismos libros, para el que requiera ahora en esta etapa pandémica conseguirlos, seguramente alguna partecita está en PDF y después se lo compran para colaborar con el autor. Lo pueden conseguir seguramente en PDF. Después el otro ya que es como el original, el origen de casi todo, que es el de Loomis, que es sí, claro. Bueno, pero el de Loomis tiene esos ejercicios también. El de Loomis tiene ejercicios de esferas y de conos y está, la verdad que son buenísimos, son súper útiles. Se llama Ilustración Creadora, lo van a encontrar en PDF gratis. Sí. Porque hace 1000 años que tiene ese libro y es como que habla del color, de la línea. Hay uno muy bueno también de manos. Las manos siempre el color. Sí, la verdad que pongan Loomis con doble O y sale un mundo. Aparte tiene un montón de libros y de colores aparte. Sí, y hay muchos libros así que cayeron en el dominio público. Uno de los mejores libros sobre anatomía lo escribió el doctor Richer, se llama Anatomía Artística, existe en español creo, está en PDF gratuitísimo porque tiene como no sé cuántos años, pero es una maravilla y no necesitas nada más, o sea, no puede haber más preciso. De todos los temas que comentamos, ahorita hay muchos recursos gratuitos. Bien. Acá hay unos cuantos amigos del chat que nos decían si podíamos ver algo de los materiales de ellos. Yo no sé cómo estamos con el tiempo, cómo están ustedes. Me parece que por ahí hacer una vista, o si no, un día hacemos un vivo, nos mandan todos los reels y lo vemos. Estaría buenísimo. Sí. Como para tener un poco de evolución así de lo que hacen en general
los chicos que por ahí o recién están arrancando o... Yo sí preferiría verlo bien en otro momento, porque ahorita estoy un poco corto de tiempo. Por eso. Sí, con gusto, ¿eh? El intento está, pero me parece que por ahí podemos hacer un día como una reunión, o si no, simplemente les copio los links y después si quieren darle alguna devolución. Pero Jean, ¿por qué no nos contás un poco de tu canal, del Canvas, ¿sí? Como para... Canvas. Sí. Pues mira, el buen Canvas es mi intento de justamente compartir todas estas cosas que creo que ayer justamente me mandaba alguien por Facebook que se sentía que le tenía cariño a la gente y me pareció muy atinado, además que lo hizo en un comentario muy muy gentil, pero me pareció súper atinado, no me había dado cuenta, pero en realidad creé este canal para compartir todo lo que sé, porque sufrí un montón, o sea, la verdad ser autodidacta y haberlo sido en la época que ustedes comentaban, donde no estaban los recursos de hoy, perdí un montón de tiempo, o sea, me tardé en total pues 7 años desde que inicié el diseño gráfico, desde que no logré entrar en las escuelas, etc. Entonces decidí hacer este canal, que es literalmente mi intento de compartir un montón de cosas a la comunidad de habla hispana también, a la que también le debo mucho, porque México me ha recibido como hijo desde que llegué. Entonces, la verdad es eso, es tratar de tocar temas, hacer dinámicas, y la verdad es que quisiera que esta comunidad creciera, porque después tengo otros proyectos para lo que podría ser Canvas, donde entre más somos en la comunidad, más interesante puede ser para financiar proyectos, para constituir un pequeño estudio de animación, para incluso hacer una escuela en algún momento para poder formar a más gente todavía. Para mí es una plataforma también para dar este tipo de cursos que estoy dando ahorita que son más complejos. Entonces, para mí es algo muy, muy, muy importante. Le tengo muchísimo cariño. Intento ser muy reactivo con la gente. Muchos de los temas que toco en los videos son temas que inspiró a la gente o que mencionó a la gente. Hay una cosa que se llama el reto Canvas. Qué bueno, Silvio, más uno. Hay una cosa que se llama el reto Canvas, por ejemplo, porque lo que creo que puede ser Canvas, les voy a compartir un poco la mega idea detrás de eso. Me he dado cuenta que las escuelas de arte funcionan un poco como clubs de gym. En realidad vas al club de gym porque podrías hacer deporte solo en tu casa, pero vas al club porque necesitas un incentivo. Vas al club porque de alguna forma vas a hacer más si estás rodeado de gente sudada que si estás solo en tu casa con el refri al lado, ¿no? Y las escuelas de arte funcionan un poquito de la misma forma que funcionan el club de gym. El club de gym siempre te pone la foto de la chica súper esculpida o el tipo muy mamado. Y en las escuelas es igual, nunca te ponen como portada los trabajos de los alumnos, te ponen los trabajos de los maestros, ¿no? Entonces es un poco esta idea de un discurso aspiracional, si vienes vas a poder llegar a esto. El problema que hay detrás de esto es que tanto las escuelas como los clubes de gym en realidad te venden una membresía y después no hacen necesariamente el esfuerzo para que te quedes. Y en realidad, tanto en un gym como en una escuela, la tasa de deserción, la cantidad de gente que se va antes de haber acabado la carrera o el semestre o lo que sea que es comprado en el gym, es de entre el 70 y el 80%. Un montón de gente renuncia. Y el punto de Canvas para mí es ser justamente este canal, este lugar donde puedes no renunciar. Porque uno de los, además de los consejos sobre arte que doy, una de las cosas que siempre digo es que pues yo he sido el tipo más terco de mi salón y cuando entré y estaba rodeado de gente mejor que yo por terco hoy sé más y he hecho mucho más que ellos, porque muchos de ellos se rindieron. Entonces, en realidad sirve la perseverancia y es lo único que te va a permitir ser un buen artista o el día de mañana ser mamado si es tu objetivo. Entonces, en Canvas
intento también crear este tipo de dinámicas que replican un poco lo que sucede en un gym. Entonces, creé el reto Canvas, que es un poco para explicar cómo yo sigo aprendiendo a la fecha de hoy. Y dije, ok, vamos a estudiar la película de Trolls, porque de Trolls me fascina el color. Entonces les voy a mostrar cómo yo lo haría si quisiera, les voy a mostrar más bien cómo yo lo hago, porque quiero aprender de Trolls. Y entonces se lanza una dinámica en la que hay ejercicios que todos hacen y los que participaron o los que acabaron el reto, porque fue un reto en 3 etapas, los publiqué en el vídeo y les di una retroalimentación en el vídeo. Entonces es un poco esta idea de que si estamos todos juntos y si hay un beneficio de alguna forma para las personas que están participando de esto, puede haber pues menos gente que renuncia. Y además, no es nada más que yo siendo transparente con lo que sigo haciendo. Yo sigo haciendo estos ejercicios porque quiero seguir creciendo. Entonces, Canvas también es un poco documentar, no yo ser el maestro que lo explica todo, sino también yo documentar mis errores. El video que estás poniendo es un video de 3 capítulos donde desarrollé literalmente desde el inicio, lo documenté todo, desde el concepto, una imagen hasta el punto final. Y ha sido muy difícil porque en general nunca quieres mostrar cómo la cagas al inicio, porque cada vez que haces un dibujo al inicio se ve fatal y poco a poco se hace una ilustración que vale la pena, ¿no? Entonces estoy tratando de ser transparente para mostrar también que el fracaso es parte del camino de cada artista, tanto a lo largo de su carrera, cuando Fer se va mal de una chamba, o cuando cualquier profesional hoy empieza un nuevo proyecto y durante las primeras semanas nada sale bien ni es satisfactorio. Eso es nuestra vida, no es propio del alumno o del principiante. Entonces, un poco todo eso es Canvas, es tratar de crear algo en el que se siente chido avanzar y estudiar y uno se siente apoyado. Así es. Genial. Hablo mucho. Está Me lo vendiste. ¿Suscrito, Fer? Mira, suscrito. Y te voy a mandar un mensaje privado. Ahí está, como al vecino también. Excelente. Sí, también. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Canvas. Se llama Canvas. Si pones Janfres en YouTube, luego te aparece. Es una Janfres cosita. Y Es una cosita naranja. Pero en poco tiempo se va a llamar Ulala, porque desafortunadamente hay ya muchas cosas que se llaman Canvas, entonces es muy difícil encontrar el canal. Y lo vamos a llamar Ulala, que se va a escribir U-L-A-U-L-A, porque es como una exclamación francesa y dicho de manera muy mexicana, y es un poco lo que son. Una mezcla entre Francia y México. Bueno, un poco para ya ir cerrando, Jan, tú nos contabas, ¿no? Que la primera vez que has ingresado a trabajar, te decían que tenías que ser director de arte, ¿no? Entonces, al final, bueno, un poco retomando también lo que tenía que haber sido esta charla, que ha sido una charla muy, muy amena, ¿no? ¿Qué considerarías o qué les dirías a quienes nos ven que debe ser un director de arte? Y bueno, y también va la pregunta para ti. No, perdón. Yo acabo de hablar un buen de tiempo, si quieres, adelante, Fer. Bueno, que tenga un poco de entonces agua. empezamos con Fernando para El ser rol del equitativos. director de arte. Es que me parece que es un poco, en un momento lo dijo Jan hoy también, que es ese ser que tiene que hacer fuerza para que las cosas se vean muy bien, o por lo menos ponerle ese ímpetu para que se vean muy bien, muy a pesar de lo que suceda en el resto de la producción. Eso poniéndolo dentro del contexto de una producción loca, con un director que quiere cosas extrañas con las que uno no está de acuerdo y con el director haciéndolas, pero en realidad es el director de arte tiene que tener, para mí, tiene que tener el control, tiene que tener el volante del proyecto en general. Y es alguien al que en general hay que escuchar, me parece, sobre todo porque es una persona que va a tener el control general de
de todo el proyecto, de toda la película o la pieza que se esté realizando. Por lo menos a mí, desde la experiencia, me parece que es súper importante poder estar desde el primer trazo del del storyboard, del color key, poder participar del diseño de personajes y tener decisión hasta el último render que se tira en compo. Digo, es algo muy integral, la dirección de arte es súper integral, siempre hablando de piezas animadas, es muy grande y creo que, como para entender un poco, debería ser una de las primeras personas que tiene la llave del proyecto y la que cierra la puerta al irse, porque es el guardián de ese proyecto, el director de arte. Un poco lo habíamos hablado en algún momento con Jan hoy en esta charla, pero es un poco eso. A veces hay que batallar un montón para resguardar la dirección, pero en general es eso, ser un workaholic del arte. Gracias. Jan, Sí, concuerdo con todo. Fer se enfoca mucho en el aspecto del control de calidad, que es una de las partes esenciales. Más que nada el control creativo, ¿eh? Ajá, de la sí. parte creativa. No, y concuerdo totalmente contigo. Y sí tienes que ser esta fuerza que si no está, pues nadie más va, esta batuta que nadie más va a tomar. Pero también, y lo dijiste en realidad todo, escuchar mucho lo que decías. Yo siempre, mi definición del director de arte, que no es la que vi en Google el día que fui a buscarla, es que es un traductor. ¿Y qué hace un traductor? Tiene dos entradas el traductor. Tiene que escuchar el mensaje que le están diciendo en un idioma y tiene que traducirlo al otro idioma. La persona que nos habla en el oído en un idioma incomprensible es el director, el guionista, es la historia. Y el público al que tenemos que traducir, eso es el problema, porque este público es múltiple. El primer público al que tenemos que hablar es todo el equipo. Y el problema de los procesos de animación es que son procesos iterativos que duran mucho tiempo. Entonces ahí es donde Fer decía que tienes que mostrar el camino y llevar hasta el final. Entonces alguien tiene que saber, tiene que tener el mapa y decir, vamos por allá. Entonces haces documentos y un montón de cosas para establecer esta ruta y que no se pierda, porque en 3 años y pasando por 80 y cuántos, de 80 a 150 manos, bueno, así solo usan una mano, pero sería como el doble si usan las dos, el proyecto se puede desvirtuar y perder rumbo muy fácil. Entonces el director de arte es el que sabe escuchar el director, que sabe traducir pensamientos abstractos, creativos, historias en cosas muy concretas de un universo real en el que una cámara se va a tener que mover y explicárselo a un montón de gente sin jamás perder un público del que no he hablado aún, que es la gente que va a ver la peli. Entonces, es complicado, pero básicamente es eso. Y nada más quiero hacer como un pequeño paralelo, porque en algún momento, antes de llamarse Canvas, había creado algo que se llama Arte con Dirección. Entenderán por qué no tuvo mucho éxito. Un nombre muy catchy. Porque me di cuenta que ser director de arte me ha ayudado muchísimo a ser un mejor artista. Porque cuando eres artista tiendes a solo ver un aspecto de tu trabajo. El director de arte es el que está encargado de ver todo el big picture, ¿no? Todo el conjunto de lo que implica hacer imágenes y una película y todo eso. Entonces, creo que la dirección de arte también es eso. Es el tipo que tiene que estar viendo todos los diferentes niveles que hay dentro de cada imagen. La calidad del diseño, la coherencia del estilo, la calidad del color, la calidad narrativa del color y de la luz. Si la imagen cuenta lo que tendrá que contar, evidentemente está rodeado de un montón de gente para hacer esta labor, pero eso es lo que a mí me hace pensar que en realidad cada artista debería ser un poco un director de arte, su propio director de arte. Y tratar de ponerse al menos en esta dinámica. Por favor, deja de mostrar cosas que tienen 10 años. Es muy doloroso.
Ya está. Bueno, igual, Ahí para complementar un poco, también, que a mí me dijo un amigo en su momento, que cuando me tocó también dirigir una vez arte, era el paso que hay entre, para pasar a supervisar o para pasar a ser director, más allá de los aspectos técnicos y artísticos, es el aspecto comunicacional. Ahí fue cuando dije, mirá qué loco, porque claro, uno como artista a veces no le da tanta importancia a la comunicación, a cómo decirle al otro, cómo corregir ese, que capaz lo sabemos hacer para dibujar o pintar, pero comunicarlo, esa traducción que es lo que dice Jan también, ¿no? Es algo que a mí me cambió y dije, claro, para pasar un rol de supervisor o director, y ahí tienes muchas más responsabilidades, sobre todo sobre un equipo, como que la competencia es la comunicación, ¿no? Eso también para tomarlo en cuenta. sí, y Desde igual igual hay personalidad, algo, también, hay algo yo que sí tiene que ver también con lo que decía Jan, y que conecta un poco todo, que también es lo que estás nombrando ahora vos, que es, vos tenés que ser tu propio, cada artista debería ser su propio director de arte. En eso estamos de acuerdo. Eso tiene que ver un poco con lo que preguntaba Guido antes de cómo armar el portfolio. O sea, que uno tiene que tener un poco también la visión macro de lo que está generando para ver hacia dónde enfocarlo. Y después lo que decía Jorge, que para supervisar, a mí me parece que es una de las cosas más importantes también es la empatía con el equipo. Además de la comunicación y la capacidad de comunicación, es poder empatizar con el equipo que tenés para poder tener una conexión real que logre generar ese entendimiento. Esa empatía la tenés que tener con el director, poder entender cuál es el proceso creativo del director, cuál es el proceso por el que él está cursando durante ese proyecto a la hora de dirigir un equipo enorme. Entonces vos tenés que ser como una especie de traductor, como decía Jan, una especie de traductor del director, del equipo, del productor, del cliente, y tratar de enfocar todo eso en una sopa que muchas veces es muy agradable y por momentos vas a tener algún trago amargo que vas a también saber manejar y poder transitar muchas veces un trago amargo. Sí, una última pregunta del público, como para ya cerrar las preguntas del público, que hacía, que por ahí capaz que es una duda que es bastante común tenerla, que dice si el copiar es un método práctico el copiar. o copiar, o sea, copiar un dibujo y decir, uy, lo hago como él, ¿me sirve? O preferible sacarlo yo y no copiar nada. ¿Puedo empezar? Yo preferiría no copiar, no sé qué dice Jan. Yo preferiría no copiar, por ahí sí inspirarte, pero evitar la copia, el calco, me parece. Claro. Puede servir en algún momento para lograr alguna práctica, poder copiar, no sé, el estilo de dibujo de algunas hojas o cómo están pintadas algunos elementos, la forma que se pinta el pasto, la forma que se pinta la nube, pero evitaría la copia literal como copia, digo, sí, por ahí el ejercicio de desglose de alguna obra, de algún artista. Sí, evidentemente el término es un poco ambiguo, pero yo uso muy seguido el término copiar, pero creo que pienso exactamente lo mismo que tú, Fer, nada más que el término es un poco diferente. Para mí copiar no es plagiar. Si vas a copiar el trabajo de un artista y pretender que es el tuyo, eso es copiar y no tiene ninguna validez, ni te sirve a ti ni a nadie, porque eres artista, tienes una propia voz, lo que puedes aportar al mundo es esta voz, entonces ¿por qué hacer lo mismo de lo que alguien ya ha hecho? Lo que yo invito todo el tiempo es copiar, 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 copiar. Pero a que yo me refiero con copiar es observar y analizar. Exacto. Pero eso básicamente es tu vida de artista, o sea, te la vas a pasar observando. Y entonces, que lo hagas observando con los ojos, o que lo hagas observando y interpretándolo con tus dibujos, es el mismo ejercicio. Pero, y la única forma, aquí tu primera pregunta era saber si sientes que te puedes estancar si solo copias. Si copias con este objetivo de entender, ok, este cuate, ¿cómo hizo para que sus personajes tengan esta cosa especial? Si observas desde la realidad, si no solamente copias artistas, sino también tratas de copiar la realidad del cuerpo humano, la luz, etc., jamás te vas a estancar. Sobre todo si
no estudias un solo artista, sino un montón de artistas. Es más, de ahí te puedo garantizar que de ahí van a ser tu propio estilo. Porque en realidad el estilo de alguien nunca es único, siempre es la mezcla de sus inspiraciones y la traducción que él hizo. Entonces, nuevamente, si estamos de acuerdo con el término, pero te invitaría a copiar tanto como puedas, y la copia más inteligente de lo que yo he visto, un ejercicio que recomiendo seguido, es copiar algo, trata de agarrar un personaje de una peli de Pixar. Cópialo en todos los ángulos que puedes para aprenderlo, para familiarizarte con él. Y después, punto que es un personaje de la peli de Up. Copia a Carl Fredricksen, el viejito, un montón de veces desde un montón de ángulos diferentes. Y después, trata de copiar tu propio personaje de la peli de Up. Eso sí, y evidentemente eso es lo único que muestras, porque eso sí ha sido creación tuya. Y dices, bueno, está inspirado en Up, obviamente, porque hay una parte de plagio de un estilo existente. Pero eso sí es lo que te hace crecer. Y ahí sí es donde la copia sirve y donde deja de ser copia, sino es como una transición, un medio de comunicación entre lo que existe afuera y lo que tú puedes producir adentro. A mí me ha servido muchísimo eso y lo sigo haciendo tanto como puedo. Sí, en Bellas Artes se usa, ¿no? La palabra estudio, cuando usas naturaleza muerta, cuando haces modelo vivo, es como que estás copiando la realidad, pero estás analizándola y observando, ¿no? Más que palabra copiar sería estudio o estudiar. A veces lo llaman eso, copiar es copiar. Tal cual. ¿Alguna pregunta más, Pablo, o ya estamos con el tiempo? No, estamos con el tiempo, así no los ocupamos tanto. Gracias, muchachos, por estar, que la verdad que ha sido muy, muy interesante y la verdad que les agradezco porque también tiene que ver con esto de otra generación, ¿no? Que es como más compartir lo que uno sabe y que todos vayamos creciendo, porque cuanto más artistas haya, más fácil es hacer proyectos, digamos, y eso hace como una puja hacia adelante que está sumamente interesante, ¿no? Sin duda, no, muchas gracias a ustedes, la verdad, ha sido un gusto. Creo que ahorita Fer está friseado, desafortunadamente. Pero sí, se congeló. Está muy contento, y no sé más. Pero, no, ha sido muy, muy agradable, muy amena la plática, mucho gusto en conocerlos y mucho gusto en conocer a Fer también. Un buen tipo, el tipo de gente que se va antes del final de la plática. Un tipo claro. No, la verdad estuvo muy, muy agradable. Espero que la gente habrá podido aprender un poco de nuestros nostalgias y demás. Está de vuelta. Ya está. Ya estábamos hablando mal de vos, Fer, o sea, sí. No puede ser. Oye, me lo merezco. Pues bueno, nuevamente agradecerles, Fernando, Jan, por toda su predisposición, ¿no? Vamos a ir concluyendo esto. A los amigos que nos han visto en Latinoamérica, decirles que el 1 de julio estábamos con la charla de guión, ¿no? Invitarlos también para que continúen y ojalá podamos contar con ustedes nuevamente en alguna charla, ¿no? O tenemos pendiente la presentación de sus trabajos, ¿no? Pablo. Sí, claro. Sí, y también cuando vayan subiendo materiales y eso, háganlo saber porque la verdad que es sumamente interesante, porque la idea que había surgido de estas charlas era un poco contarle a la gente por ahí la experiencia, que es lo más difícil de ver o de entender cuando uno recién está arrancando, y que muchas veces les recomiendo el video de Jean también, ese que habla del dibujo, que me quedó impactado, que es el último video que subí. Que tiene que ver con esto de que a veces uno tiene el mismo tránsito, todos pasamos por lo mismo, o sea, todos pasamos por lo mismo, no es que alguien nació, se golpeó y empezó a dibujar fenómeno, y como que ese trayecto está bueno compartirlo y si hay video, ahora se puede filmar uno mientras lo está dibujando y decir, mirá, así es genial, o sea, es una cosa que yo estoy aprendiendo 3D, estoy metiéndome en un Blender y ver el objeto que antes lo tenía que hacer de una sola forma y verlo y ponerle luces. Estoy aprendiendo un montón de iluminación, o sea, le pongo neblina y ya automáticamente ¡pua! Me explota la escena. O sea, es una época que está muy copada como para meterle rosca, ¿no?
Pero bueno, no los tengo más, pero no sé si quieren decir unas palabras, chicos. Fernando, ¿se quiere decir unas últimas palabras? Los que quieran mandar su portfolio, necesiten alguna ayuda emocional o de herramientas o lo que sea, cuenten por supuesto conmigo, estoy disponible 24/7 para esas cosas porque sé lo que es la necesidad de consultar algo y no animarse. A veces hay un montón de gente que no se anima a preguntar directamente y eso es nada. Ya ven que soy un imbécil más, así que pueden preguntarme cualquier cosa, no hay ningún problema. Nada, estoy abierto para lo que sea y por supuesto estoy abierto si quieren hacer algún video de revisión de portfolio, totalmente, cuenten conmigo. Sí, Gracias, pues. igual conmigo, ¿eh? O sea, no, exactamente lo mismo, o sea, la gente lo sabe, todos los que siguen Canvas, ahí siempre estoy disponible, consejo que necesiten, lo que sea que pueda transmitir, porque como dice Fer, somos lo mismo que cualquiera. Somos artistas, nada más que tenemos más canas que los demás. Lo hacemos desde hace más tiempo. Bueno, así es. Bueno, igual. ¿Algo más? Pablo, no, aquí estamos, ¿no? Estamos. Muchas gracias, chicos. Iván, gracias por todo, chicos. Gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bye, abrazos. Chao. Gracias a todos.